Quintanar. Héctor Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Héctor Alejandro, estuve leyendo algunos de los tweets que pusiste respecto, pues la verdad, a una relatoría amplia de conductas que son similares, no idénticas, son en diferentes circunstancias y en diferentes momentos, pero que muestran una tendencia, una proclividad de personajes y opinantes de derecha, pues como lo de este señor con el cuchillo atacando o amagando a un verificador administrativo. Por favor, ¿nos puedes compartir parte de lo que has escrito en estos tweets? Sí, Julio, muchas gracias. Pues bueno, primeramente creo que este asunto lo debemos interpretar en dos dimensiones. Una que tiene que ver con la histórica impunidad que ha reinado en las élites mexicanas, que bueno, digamos, eso es la interpretación más inmediata. ¿Por qué mucha gente se siente con la posibilidad de hacer este tipo de atrocidades? Pues bueno, porque sabe que pueden salir impunes. Y creo que también hay una dimensión ideológica que subyace en episodios como este, porque también creo que tiene mucho que ver con esta idea que ha permeado, sobre todo del año 2000 hacia acá, en esta cuestión de que el gobierno es mi empleado, el gobierno es una especie como de servidumbre a mis pies, una cosa así, que ella es parte más o menos de lo que Fernando Escalante llama el sentido común neoliberal, que bueno, en México se incrustó con una velocidad tremenda desde 1982, pero más marcadamente a partir del sexenio del panista Vicente Fox. En esta cuestión de que cualquier persona puede tratar así como con una ideología de cliente prepotente a los funcionarios que se dice están ahí con mis impuestos, están ahí actuando a mi servicio, son mis sirvientes, etcétera, y pues se olvida que son funcionarios que tienen ahí una razón de ser y que tienen sí obligaciones, pero pues también tienen derechos como cualquier trabajador en la función pública. Entonces, pues, más allá de estas dos interpretaciones, en México, desafortunadamente, desde 2006 para acá, ha imperado una vena muy lamentable en el discurso público donde el odio, la deshumanización del adversario han resaltado. Y pues bueno, hay que decirlo, eso es un patrimonio muy constante de las derechas. Desde luego que esto no es privativo de las derechas, puede darse en cualquier formación política, en todos lados hay posibilidad de que estas cosas ocurran, pero desde luego que son más usuales en las derechas porque, bueno, cuando hay una ideología que preconiza tanto la desigualdad, que defiende la desigualdad por considerarla algo valioso, porque saca el ímpetu competitivo del ser humano o algo así, y se exalta la falta de empatía, pues bueno, es más natural que ocurran estas cosas. Yo quise resaltar eso porque el caso del señor Daniel Tabe no es aislado. Me parece que no hay una diferencia sustancial entre lo que él hizo y, por ejemplo, el llamado que hizo el señor Francisco Martín Moreno, presunto periodista, presunto historiador, que en un programa de radio con Pedro Ferriz hizo un llamado bueno, dijo que si de él dependiera o algo así, quemaba vivos a los militantes de X o Y partido. Me parece que así como podría decirse es que Daniel Tabe es solamente un ciudadano, es un caso aislado, es un personaje que no va a pasar a mayores, aunque sea hijo de un alcalde, pues me parece que esa no es la realidad. Hay muchos personajes en el discurso público e incluso en espacios de poder que han incurrido en este tipo de actitudes de deshumanizar al otro y de sentir que se puede actuar con esa prepotencia y esa violencia. Sí, leo la lista que has puesto en tu cuenta de Twitter y dices que la idea es clara. Hay una constante pulsión en las derechas mexicanas, de abajo y de arriba, por hacer apología de la salvajada antidemócrata. No son solo chumelizados de a pie, sino también cretinos que han tenido poder
político o mediático, nos dices. Y pues sí, mucha gente ha escrito, dice, bueno, si esto lo hubiera hecho una persona morena y de una condición evidentemente de socioeconómicamente no elevada, no de una gran capacidad socioeconómica, seguramente estaría en la cárcel o estaría desaparecido o estaría ya en alguna cárcel o en el reclusorio. En cambio, aquí hay un trato muy diferente en el sentido de, bueno, pues es una equivocación, ya pidió disculpas, bla, bla, bla. Ahí está parte del gran engaño o de la gran distorsión, Héctor Alejandro. Sí, por supuesto. Bueno, quizá esto suene anecdótico, pero no lo es tanto. Quizá recuerdes, Julio, en el año 2005, en una visita que hizo Vicente Fox a un centro de readaptación juvenil, eh, Mm. cuando un joven interno, el famoso Roñas, le puso cuernos en una fotografía y también después él, en un partido simbólico de fútbol, tiró un penal y el portero se lo detuvo. Y bueno, el Estado Mayor Presidencial sancionó duramente a los jóvenes que se atrevieron, que osaron hacer esta supuesta falta de respeto contra Vicente Fox, al grado tal de que el Roñas, el que le puso cuernos en una foto, pues fue transferido a un penal ya para adultos. Es decir, ese es el tipo de venalidad que padece la gente que, vamos a decirlo así, rompe una regla, pero pertenece a un estrato pobre, un estrato donde no se puede defender tan fácil. Y ahora este señor, que es padre de un alcalde en la Ciudad de México, pues yo estoy seguro de que él piensa que con haber hecho ese video, él ya convenció a todos de que lo que hizo fue un error y que se le va a disculpar. Y pues no es así. El personaje cometió un delito, pues es un presunto asesinato en grado de tentativa. O sea, no es poca cosa. Si hubiera honestidad en sus palabras, si hubiera un sincero arrepentimiento, lo que procedería es que él se hubiera puesto a disposición de las autoridades y decir que se va a ser responsable de la sanción penal que va a asumir la consecuencia penal que le corresponde. Pero pues es parte de este clima de impunidad en que se sienten estas élites. E insisto, también lo preocupante está en la dimensión simbólica, la dimensión ideológica. Yo no veo gran diferencia entre alguien que hace este tipo de actos barbáricos y, por ejemplo, Peña Nieto, que como gobernador del Estado de México reprimió salvajemente en Atenco, y un día después Felipe Calderón como candidato dice, yo en Atenco habría hecho lo mismo. Es decir, esta idea de deshumanizar al otro, me parece que sí es un patrimonio muy preocupante en muchas élites de las derechas mexicanas y que no son casitos aislados, que no son solo producto de estos fenómenos de redes sociales que son las ladies y los lords. No, me parece que muchas de esas ladies y lords perfectamente tienen una psicología muy parecida a la de muchos funcionarios de la vida pública mexicana. Mencionas, Héctor Quintanar, al gentleman de las Lomas, Miguel Sacal, que amenazó a un policía de tránsito capitalino en 2010, los empresarios golpistas del Consejo Coordinador Empresarial, exigiendo en 2006 que la policía desalojara el plantón de reforma con represión. Mencionas al desequilibrado peligroso de Gilberto Lozano, diciendo que, comillas, se vale linchar a los empleados de la CFE, cierro comillas, y el bruto de Calderón instando a que agredan a un votante suyo al que confundió con un perredista en un mitin de 2006. Y como eso mencionas una serie de el hocicón golpista de Jorge Castañeda, quien en marzo de 2005 dijo que a AMLO hay que quitarlo por las buenas o por las malas. El chumelizado Reflug, el violento histriónico Gilberto Lozano, pues muchos ejemplos, Héctor Quintanar. Sí, así es, Julio. Bueno, quizá parezcan demasiados adjetivos los que utilicé en el hilo de Twitter, pero pues me parece que ante los agravios que estas personas han cometido, pues me quedo corto al definirlos de ese modo. Y ese es el fondo del asunto. Personas que han cometido agravios reales, puse el ejemplo, de esto ya no se acuerda uno mucho,
pero en 2006 hubo un meeting de Calderón donde al parecer un simpatizante suyo o un posible votante suyo se acercó a darle una información, le iba a acercar algo para entregárselo y en su equipo supusieron que era alguien que iba a reventar o un perredista o algo así, y entonces ahí en el templete empezó a pedir que a la gente que le cometieran una rechifla, empezó ahí a hablar en términos muy despectivos en contra de esta persona. Me parece que eso, por muy irrelevante que sea el ejemplo, pues sí habla de esta situación que hoy que se vive en la psicología de estas élites de derechas. Y bueno, en los medios hemos visto legitimación de la violencia ilegítima. En el caso de Televisa vimos que hubo quien se atrevió a validar el golpe de Estado en contra de Evo Morales. Es decir, me parece que no podemos pensar estos casos como hechos inconexos, porque en el fondo en América Latina, Julio, hay un sector de las derechas que es militantemente antidemocrático. Se abrogan el derecho de deshumanizar o de quitar del poder a quien con quien no simpatizan por razones absolutamente frívolas. El caso de México me parece que es un caso muy, muy preciso. López Obrador es el único gobernante, yo creo, en la historia del México reciente, que ni siquiera había tomado posesión, a pesar de haber ganado con una amplitud democrática incuestionable, y ya estaba enfrentando exigencias y quejas de casi de renuncia cuando no tenía prácticamente nada de tiempo en el poder. Y bueno, esto obedece a estas derechas que para quienes el odio, la cegazón antidemocrática, la idea de deshumanizar al otro, la idea de deshumanizar a los empleados públicos, la idea de deshumanizar a quienes militan en causas políticas que no son las de ellos, pues es una absoluta constante. Y miremos ahora el ejemplo de Colombia, donde está pasando exactamente lo mismo. Hay un video que se acaba de hacer muy conocido de una mujer lanzando invectivas absolutamente racistas e inadmisibles a la vicepresidenta de Colombia. Me parece que entonces eso nos habla de que el verdadero motor ideológico de estas derechas deshumanizantes y compulsiones muy golpistas, pues es el odio, no es otra cosa. Bien, pues te agradezco mucho, Héctor Alejandro Quintanar, esta oportunidad de platicar, de pasar revista, de analizar casos, detalles y pues como siempre, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, Héctor. Al contrario, Julio, muchísimas gracias por el espacio.